La historia de las mujeres develó la complejidad de las relaciones sociales tejidas entre los sexos, las modificaciones del estatus femenino y también el papel de las mujeres como agente de cambio social. Mujeres y Revolución, un ciclo de podcast sobre mujeres rebeldes, un intento de mirar la historia a contrapelo y recuperar la vida de aquellas mujeres cercanas al universo político y afectivo de Ernesto Che Guevara. Papeles, cartas personales, colecciones de fotografías, diarios íntimos, memorias, autobiografías, libretas domésticas, son algunas de las fuentes que revelan diferentes vertientes de la experiencia histórica femenina, ya sea de manera abierta, intencional o también en forma fragmentada o velada. Una apuesta a recorrer, a través de huellas e indicios, una constelación vital de trayectorias, afectos, luchas y olvidos. A pesar de las décadas de desarrollo que ya tiene la historia de las mujeres, numerosas fuentes esperan ser descubiertas, interrogadas y también interpretadas. Hoy te presentamos la historia de Tita Infante, militante y confidente. Berta Gilda Infante, más conocida como Tita, nació el 14 de noviembre de 1926. Fue militante de la Juventud Comunista Argentina, afiliada a la Juventud Comunista de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Era maestra y se graduó de médica en la Universidad de Buenos Aires, en donde conoció a Ernesto Guevara, con quien entabló una gran amistad. En sus años de estudiantes, Tita y Ernesto acostumbraban a tomarse una hora para intercambiar opiniones. Discutían sobre marxismo y acerca de la falta de flexibilidad y elasticidad de la Juventud Comunista Argentina. Los marxismos latinoamericanos y en Argentina durante la década del 40 y de los años 50 están claramente atravesados por el contexto internacional, en particular por los ascensos del fascismo en Europa y por lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Andrés Carminati, soy doctor en Historia y soy docente de la Universidad Nacional de Rosario en las materias de Historia Social Latinoamericana, Historia Social y del Sistema Educativo de Argentina. Soy becario postdoctoral del CONICET y estudio temas vinculados con la clase trabajadora del Gran Rosario durante los 70 y la última dictadura militar. Y dentro de ese contexto, la participación de la Unión Soviética en la guerra. En este sentido, a partir del año 35, el séptimo Congreso de la Internacional Comunista establece como táctica fundamental la de los frentes populares. Desde ese año en adelante es la fundamental herramienta que van a intentar construir los partidos comunistas integrados en la Tercera Internacional. Para el caso de Argentina, el Partido Comunista de Argentina hunde sus orígenes en el año 18 y es una de las secciones de la Internacional Latinoamericana más alineadas con el Partido Comunista de la Unión Soviética. La táctica del Frente Popular es una táctica de carácter defensivo frente a la ofensiva fascista y supone la unidad de los comunistas y de los partidos comunistas con otras fuerzas, sobre todo con lo que se caracteriza con las fuerzas progresistas de la burguesía. También la estrategia del Frente Popular supone una caracterización de la revolución o de las tareas que tienen que hacer los partidos revolucionarios. La consolidación de la etapa estalinista en la Unión Soviética consolida la estrategia de la denominada revolución por etapas, que significaba que la humanidad debía atravesar por las distintas etapas que Marx había descrito muy sucintamente en el prólogo a la introducción de la crítica a la economía política, y entonces que debía pasar por el modo esclavista, feudal, capitalista y socialista. Esta estrategia suponía que aquellos países que no fuesen capitalistas desarrollados debían luchar por las transformaciones de orden democrático burgués antes que la lucha por el socialismo. Eso en América Latina dio lugar a muchos debates respecto de cuál era el modo de producción dominante en América Latina. Por ende, la tarea central de los comunistas era luchar junto a otras fuerzas progresistas de la burguesía en pos de transformaciones democráticas y burguesas, es decir, de lograr que las relaciones capitalistas fueran dominantes para así, en una etapa posterior, luchar por el socialismo.
Compañera de Ernesto Guevara en la Facultad de Medicina, Tita Infante se convirtió en confidente epistolar del Che desde 1947 hasta diciembre de 1951. Conservó entre sus cosas más preciadas las cartas que Ernesto le envió desde diferentes lugares, y su lectura nos permite acercarnos a este vínculo. Para abordar el estudio de las cartas, a mí me parece importante definir el estatuto epistolar. En primer término, diría que siempre la carta entraña una búsqueda dialógica en diferimento, donde el presente del que escribe no coincide con el presente de quien lee. Me llamo Florencia Antequera, soy doctora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Católica Argentina. Y ese estatuto epistolar se funda en relaciones dinámicas, ¿no? Porque la carta es un movimiento ambivalente también entre opuestos. Por ejemplo, decíamos antes, ¿no? Entre la presencia y la ausencia. También entre la oralidad y la escritura, ¿no? ¿Cuánto hay de oralidad en ese documento escrito? Por otro lado, hay también un juego entre la realidad y la ficción. ¿Cuánto hay de autofiguración en ese documento, ¿no? De cómo quiero ser yo recordado a través de esa carta. Querida Tita, le escribo 3 líneas para disculparme por lo de la despedida. En casa no me avisaron nada y cuando hablé ya no estaba usted. Le escribiré desde el barco. Abrazo de Ernesto. La primera de las cartas de Ernesto para una de sus mejores amigas, Tita Infante, es una disculpa por no haber devuelto su llamada antes de partir en el primero de sus viajes por el Atlántico. Con matrícula de enfermero y un permiso de embarque, partió desde Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, el 9 de febrero de 1951. Soy Darío Fuentes, director del Museo La Pastera, uno de los espacios de homenaje al Che en la Argentina, en la localidad de San Martín de los Andes, y autor del libro Mundo Che. Tita y Ernesto se conocieron en 1947 en una clase de anatomía de la carrera de medicina que ambos cursaban. No pertenecimos nunca a ningún grupo cultural ni político común, tampoco a un círculo único de amigos. Ambos, por distintas razones, éramos un tanto extranjeros a esa facultad. Él quizás porque sabía que no podría encontrar allí sino un poco de lo que buscaba. Nuestro contacto fue, pues, siempre individual. En la facultad, en los cafés, en mi casa, rara vez en la suya, contó Tita. En las cartas que el Che dirige a Tita, le cuenta sus temores, dudas, aspiraciones, fracasos, trabajos científicos y éxitos. Por lo tanto, esta correspondencia constituye un documento imprescindible para analizar el vínculo entre ambos. En este sentido, es válido preguntarnos acerca de la importancia de la amistad en la vida cotidiana. ¿Qué lugar ocupa una amiga? Podemos entender a las cartas como registro de vida, de vínculos. ¿Por qué decidimos atesorar algunas y desechar otras? ¿Qué cartas se conservan? ¿Qué huellas quedan registradas en las cartas? A partir del estudio del intercambio epistolar entre Tita Infante y Ernesto Guevara, Adis Cupul y Froilán González publicaron el libro Cálida Presencia. Cálida Presencia es una crónica hecha por ellos mismos, por él narrándole a Tita y la respuesta que le da ella. Y esas cartas forman parte ya del patrimonio donde están las demás cartas del Che, a sus padres, a su familia. Ahí están las de Tita Infante, en el Consejo de Estado. En esas cartas que están publicadas en nuestro libro Cálida Presencia, se aprecia la comunicación íntima, hasta amorosa, pudiéramos decir, amistosa, entre ambos jóvenes que se conocieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Las cartas también tienen un valor fundamental para comprender ciertos contextos históricos, o sea, no solamente la intimidad de los personajes, sino también toda esa urdimbre cultural, social, ¿no? En un aquí y un ahora. O sea, las cartas también nos hablan de esos contextos históricos. En sus cartas a Tita, el Che se muestra sin sutilezas. Son documentos íntimos
que revelan la conformación de su carácter revolucionario y sus diversos puntos de vista, desarrollados en sus viajes por Latinoamérica. Tita, en cambio, le confía a Ernesto sus impresiones, que revelan una conciencia profunda, forjada en su militancia. Querida Tita, lamento tener que escribirle usando mi bella letra, pero no conseguí máquina alguna que remediara el mal. De todos modos, espero que tenga algún día libre para dedicarlo a leer esta carta. Agradézcale a su amigo Ferreira la carta de presentación para el Colegio Boliviano. Bolivia es un país que ha dado un ejemplo realmente importante a América. Vimos el escenario mismo de las luchas, los impactos de bala y hasta restos de un hombre muerto en la pasada revolución y encontrado recién en una cornisa donde había volado su tronco, ya que explotaron los cartuchos de dinamita que llevaba a la cintura. Aquí las revoluciones no se hacen como en Buenos Aires. De mi vida futura sé poco en cuanto a rumbo y menos en cuanto a tiempo. Pensábamos ir a Quito y de allí a Bogotá y luego Caracas, pero los caminos intermedios los desconocemos. Aquí, a Lima, llegué nuevamente por vía Cusco. No me canso de recomendar que en cuanto pueda haga una visita allí y sobre todo a Machu Picchu. Le aseguro que no se va a arrepentir. Me imagino que desde que me fui habrá dado por lo menos 5 materias. Acordate de este amigo que por vos ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Ernesto. Hubo una época en que los cuerpos bramaban, de un fuerte intercambio corporal, con unas demoras, con una modulación del tiempo y de los espacios también, que producían un sentido fuertemente inquietante para la subjetividad. Soy Sandra Valdetaro, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Dirijo el doctorado en Comunicación Social, la maestría en Estudios Culturales y la especialización en Gestión Cultural, el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones y una colección de ensayos académicos sobre cultura, lenguaje y comunicación de Buena R Editora. Todo en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Eran las épocas previas a la digitalización, cuando el espíritu quedaba en espera de esa carta manuscrita que develaba la arqueología de un vínculo, de una relación, y las sensibilidades se encontraban como abismadas, como en una especie de escenario, digamos, de inquietud del alma, que de alguna manera producía una experiencia muy particular con el deseo, que hoy se encuentra interrumpida, interrogada por las velocidades a las que nos acostumbró la digitalización. En el libro Cálida Presencia, de Adis Cupul y Froilán González, podemos leer la afirmación de Ana María Guevara, hermana del Che. Tita Infante significó mucho en la vida de Ernesto. Ella era un tipo de mujer muy inteligente, de gran riqueza espiritual, con mucha cultura, intelectual. Estudiaba medicina igual que él y existía una corriente de gran aprecio entre ellos. En diciembre de 1951, días antes de iniciar el viaje que hizo con Alberto en la mítica motocicleta que llamaron La Poderosa, Ernesto le escribió a Tita para anunciarle su nueva partida. Cuando estaba por salir de Córdoba, una de mis hermanas me dijo, como de pasada, que me había hablado usted. De todas maneras, prometo formalmente y por escrito tener con usted una charla sobre todo lo que vi en mi viaje. Y Ernesto se despidió. Reciba de mí un fuerte abrazo desprovisto de toda ambición freudiana. A pocos meses de subirse al Granma hacia Cuba,
Ernesto le escribió nuevamente desde México el 1 de marzo de 1956. Querida Tita, ahora me toca a mí desertar de nuestra amistad epistolar por algún tiempo. Por supuesto, todos los trabajos científicos se fueron al cuerno, y ahora soy solo un asiduo lector de Carlitos y Federiquito, y otros hitos. Y cerró la carta con la ironía que lo caracterizaba. Sigo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes, en cuanto tengo la cruz de tus brazos y la tierra de tu alma, como decía Pablito. Me despido. No me escriba hasta la próxima, que será con más noticias, por lo menos con domicilio fijo. Reciba el siempre cariñoso abrazo de su amigo. No se conocen aún comunicaciones entre ambos durante el periodo en el que Guevara estuvo en Cuba y ella en París continuando sus estudios. A un año del asesinato de su amigo, Tita escribió: demasiado cálido para tallarlo en piedra, demasiado grande para imaginar lo nuestro, Ernesto Guevara, argentino como el que más, fue quizás el más auténtico ciudadano del mundo. Así lo definió su gran amiga, Berta Gilda Infante, más conocida como Tita. Con el paso del tiempo, Tita se fue a estudiar a Marsella y luego, como no le prorrogaron la beca, se fue a París por cuenta propia y continuó sus estudios en la Sorbona. En 1961 se encontró en París con su hermano. Ahí confesó que el sistema francés le imponía muchas dificultades en su profesión de médica y que a través de las cartas Ernesto le había propuesto que viaje a Cuba, donde sus servicios serían respetados y necesarios. Tita permaneció en Francia durante 10 años y en octubre de 1967 regresó a Buenos Aires, 2 días antes de la muerte de Ernesto. Lo que siempre decimos cuando hablamos de la represión llevada a cabo en la última dictadura militar es que esta fue una represión selectiva bajo la excusa de la lucha contra la subversión. Mi nombre es Marianela Escoco, soy historiadora, docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora de CONICET. Mis temas se centran en los procesos represivos que abarcaron las 2 últimas dictaduras militares en Argentina y la respuesta que dieron a ellos los organismos de derechos humanos en Argentina. ¿Qué era la subversión? Bueno, para el discurso militar, la subversión eran las organizaciones político-militares que actuaban para la época. Sin embargo, frente a ello, lo que venimos sosteniendo desde diversas investigaciones, tanto históricas como judiciales, es que al momento del golpe de Estado, es decir, a marzo de 1976, estas organizaciones político-militares estaban desbaratadas en su capacidad operativa y por lo tanto la represión se llevó adelante sobre todo sobre las organizaciones de base, las organizaciones sociales, los y las trabajadores, las comisiones internas de las distintas fábricas y lugares de trabajo, es decir, sobre todo una superficie de militantes que querían oponerse al régimen económico de la última dictadura militar. La doctora Berta Gilda Infante, Tita, se quitó la vida el 14 de diciembre de 1976. Existen diversas hipótesis al respecto presentes en el libro Cálida Presencia. Algunas fuentes plantean que fue la frustración profesional lo que la llevó al suicidio. Llegó a la conclusión de que los métodos aprendidos en psiquiatría no eran adecuados para curar a los enfermos, pues se convertía en una suerte de muleta para sus pacientes que no podían prescindir de ella. Se lamentaba de no haber respondido al llamado de Ernesto para ir a trabajar a Cuba, donde su trabajo sería útil. Otros creen que no pudo sobrevivir mucho tiempo a la ausencia de Ernesto porque después del asesinato del Che en La Higuera, tuvo fuertes crisis depresivas. Hay hipótesis que señalan que la crisis económica, política y social de Argentina en sus últimos años de vida contribuyeron a que tomara esa decisión. Tita, una mujer de principios sólidos, siempre a favor de la justicia y de la independencia de los pueblos, de sentimientos altamente humanistas, fue además amiga y confidente del Che.
Mujeres y Revolución es un trabajo realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, con la colaboración de la Cátedra de Producción Radiofónica de la Licenciatura en Comunicación Social, el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional de Rosario y el Museo de la Ciudad.